Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. A propósito de esta serie que he hecho sobre el tema del bautismo, que ustedes ya pueden encontrar en YouTube como Apologética sobre el bautismo, ahí van a encontrar toda la serie completa. Algunas personas me han preguntado o me han pedido el favor de que les hable un poquito del tema de los padrinos en el bautismo. Entonces el día de hoy quiero hablar un poquitico sobre este tema. Lo primero que tengo que decir es que en el Antiguo Testamento también existía este tema de los padrinos. En la ceremonia de la circuncisión, el padrino era el que tenía el bebé mientras este era circuncidado. Se le conocía con el nombre de el Sandé. Ya en un judaísmo mucho más moderno, pues se han permitido también madrinas, y padrino y madrina. Y el padrino o la madrina es aquella persona que toma al niño de brazos de su madre y lo lleva a la sala a donde se le va a hacer la circuncisión. Esto en lo que respecta al Antiguo Testamento. Pero si tenemos en cuenta de que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos va a decir que lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento es el bautismo en el Nuevo Testamento, pues entonces podríamos decir nosotros que tenemos una continuidad con el pueblo de Israel en cuanto a lo que los padrinos se refiere. Ahora, investigando un poquitico más sobre este tema ya dentro del cristianismo, encontré que esta práctica del apadrinamiento no se dio con el bautismo infantil, es decir, con el bautismo de los niños, sino que nació con una costumbre que había muy antigua, en la cual si un pagano se convertía al cristianismo, pues debía estar apadrinado o acompañado por una persona que de una manera especial fuera conocido por el obispo y pudiera acompañar y garantizar que este nuevo creyente llevara una vida como corresponde a cualquier cristiano, es decir, que debía de supervisar que de verdad esta persona fuera por el camino correcto. Ya la palabra padrino se escucha en el sentido eclesiástico por primera vez en un tratado de Tertuliano sobre el bautismo del siglo III. San Agustín va a decir lo siguiente, dice San Agustín en sus escritos, dice de la siguiente manera: ¿dónde ponemos pues a los párvulos bautizados? Un párvulo es un niño de corta edad, sino en el número de los fieles, como clama en todas partes la autoridad de la Iglesia. Luego están entre los que han creído. Esta ganancia les viene de la virtud del sacramento y de las palabras de los padrinos. También va a decir lo siguiente: el que niegue que los niños creen por boca de sus padres, niegue también que reciben el bautismo porque se revisten en brazos de los padrinos. Cuando habla ahí de que se revisten, se está refiriendo a que el apóstol Pablo en Gálatas 3:27 dice que los bautizados nos revestimos de Cristo. Ahora quiero que miremos un poquitico sobre lo que nos dice la Iglesia sobre quién puede ser o no puede ser padrino. Si vamos al Código de Derecho Canónico, vamos a encontrar los siguientes requisitos que nos da para cumplir esta función de padrino. Si vamos al numeral 872, dice: en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza. Presten atención a esto. Debe asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo. Ojo, debe procurar que esta persona lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Entonces ahí está la responsabilidad de los padrinos, que no es otra cosa que lo que ya había dicho el mismo Jesús cuando los manda en Mateo 28:18 en adelante, que les dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, versículo 20, y enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros vemos claramente ahí como el mandato de Jesús es: bauticen, pero después sigue un proceso de enseñarle a esta persona a guardar lo que Jesús ha mandado. Y esa es la responsabilidad que le ha dado el Señor a los padres y a los padrinos. Deben de procurar que este niño crezca en la fe, que conozca la doctrina de Jesús y que sea fiel al mandato que Jesús le ha enseñado a sus apóstoles y que por medio de la Iglesia ha venido hasta nosotros. Entonces, esto que la Iglesia dice es coherente con lo que Jesús ya nos había dicho.
Bautizar sí, pero después enseñar a guardar lo que Jesús ha mandado. Es decir, vigilar que la persona, como acabamos de leer en el Código de Derecho Canónico, lleve una vida congruente con la fe que ha recibido por medio del bautismo. Entonces, podemos ver ahí la importancia que tiene la vida espiritual de una persona. Es tan importante la vida espiritual que el Señor quiere que los padres cumplan con la responsabilidad de enseñarle a su hijo todo lo que tiene que ver con la fe, y después nos ponen a unos padrinos que su obligación sería la misma, sería ayudar a educar a este niño en los preceptos cristianos, en los mandatos de Jesús, para que crezca siendo un cristiano coherente con la fe que ha recibido por medio de ese bautismo, del bautismo de la Iglesia Católica. También dice el numeral 873 sobre quién puede ser padrino. Dice: téngase un solo padrino o una sola madrina. Es decir, que yo no puedo decir el día de mañana, no, esa madrina, claro, como nosotros cometemos el error de escoger padrinos por conveniencia, por gratitud, por familiaridad y tantas cosas, entonces no nos damos cuenta que puede estar pasando que alguien después diga: no, a mí no me gusta ese padrino, yo lo quiero cambiar, y eso no se puede hacer. Usted tiene que tener un solo padrino o una sola madrina, usted no puede estar cambiando de padrino, eso no lo permite la Iglesia. El numeral 874 dice: para que alguien sea admitido como padrino es necesario que, ojo, 1, haya sido elegido por quien va a bautizarse, o por sus padres, o por quienes ocupan el lugar, o faltando estos, por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Fíjese qué importante esto. Debe ser elegido, si es un bebé, por el papá o la mamá. Si ya es adulto, en el caso de la confirmación, debe ser elegido, pues puede ser por la misma persona, o también puede ser el papá o la mamá. En un caso extremo lo puede elegir el párroco, pero se deben de fijar en una cosa: se deben de fijar que tenga capacidad e intención de desempeñar esta función. Si ustedes se dan cuenta que no es una persona que tiene la capacidad y menos la intención de desempeñar la función de, como Jesús dice, enseñarle al bautizado a guardar lo que Jesús mandó, no debe ser admitido como padrino. Esto es lo que quiero que ustedes se den cuenta, es que esto de ser padrino es una gran responsabilidad que en la Iglesia no nos estamos tomando en serio. Estamos eligiendo padrino, vuelvo y repito, por conveniencia, porque la fiesta, por capricho, porque la persona quiere ser el padrino o la madrina del niño, pero no estamos mirando detrás de eso la responsabilidad que hay y si esa persona puede cumplir con esa responsabilidad o no. 2. Dice lo siguiente: haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Es decir, que de alguna manera le está dando una edad de 16 años, ya una persona más o menos madura, ya tal vez confirmada, para que pueda desempeñar esta función. Es decir, yo no le puedo dar a un niño como padrino a un niño que no tiene conocimiento sobre la fe y que no va a poder desempeñar ese papel que Jesús le da, de bautizarlo, pero de enseñarle a llevar, a guardar los mandatos que Jesús nos ha mandado guardar. Mire lo que dice el número 3, dice: sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que acaba de asumir. Miren, yo aquí sí me quiero centrar y detener un poquitico con ustedes, hacerles tomar conciencia de una cosa. Miren, hoy en día la Iglesia permite que sea padrino o madrina, puede ser padrino o madrino de una niña o de un niño, alguien que no sea católico. Pero a mí me parece inconveniente, lo digo con todo respeto, e incoherente con nuestra fe. Yo les voy a decir por qué. Porque como lo acabamos de ver, el Señor manda a bautizar, pero a enseñar a guardar lo que Jesús ha mandado. Si tú le das como padrino a tu hijo o a tu hija una persona que no profese la fe católica, no le va a enseñar a ese niño lo que Jesús ha mandado guardar. Le va a enseñar a ese niño, si es que asume su papel de padrino, le va a enseñar a ese niño doctrina protestante, que no es la misma doctrina de Jesús. Un ejemplo: Jesús dijo: esta es mi carne y esta es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, tendríamos que enseñarle a ese niño eso
También en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante, Jesús va a decir: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, y a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Eso, entre muchas otras cosas, fue lo que Jesús mandó, y nosotros le debemos enseñar a ese niño a que guarde. Pues nos encontramos con la sorpresa de que estas personas que no son católicas no creen eso, no creen en esa doctrina de Jesús, la rechazan. Entonces, en el caso de que quieran enseñarle a ese niño algo sobre la fe, le van a enseñar esa doctrina protestante. Entonces, ¿cuál es la coherencia o qué entiendo yo de la responsabilidad mía como papá o de padrino que le voy a dar a mi hijo? Un padrino que le va a enseñar una doctrina ajena a la que Jesucristo mandó. En otras palabras, le va a estar enseñando son puras herejías y lo va a llevar por el camino no correcto. Entonces, yo quiero apelar a esto. ¿Qué coherencia tiene que yo como católico, ¿sí?, le dé como padrino a mi hijo a una persona que no le va a enseñar la misma doctrina que yo tengo? Entonces, mis queridos hermanos, esto es porque esta es una cuestión seria. La responsabilidad es grande. Y yo quiero primero que el que vaya a ser padrino sepa la responsabilidad que va a asumir si se va a meter. Y segundo, que los papás entiendan que quienes los van a acompañar en esa misión de enseñarle al niño la fe, lo que Jesús ha mandado, pues tienen que ser personas que vayan en la misma línea, en la misma conducta y en la misma doctrina, que en este caso sería la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Entonces, mis queridos hermanos, si estos padrinos no le van a enseñar al niño lo que Jesús mandó, sino lo que manda quién sabe por ahí en cualquier iglesia, pues hermanos, yo no te recomiendo que le des como padrino o madrina a tu hijo a un sectario, porque le va a enseñar a tu hijo herejías y va a tratar de que ese niño se salga de la iglesia y se vaya para otro lado. Entonces, mis queridos hermanos, yo no lo recomiendo, la iglesia lo permite, yo no voy a meterme en eso, no voy a pelear con eso, pero sí quiero apelar a la conciencia de ustedes para que piensen muy bien la responsabilidad que ustedes tienen y la responsabilidad que le van a dar a otra persona con su hijo, si la va a cumplir bien o no la va a cumplir. Sí, dice 4, dice: no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté excomulgado, ¿sí? Sí, que no vaya a estar de pronto excomulgado y usted a una persona que está excomulgada se lo dé como padrino o madrina a uno de sus hijos. Entonces hay que poner cuidado con eso. Yo pienso que en todas estas cosas que estamos mirando, nadie piensa cuando va a escoger padrino o madrina para su hijo. Yo creo que eso simplemente, yo quiero ser la madrina, entonces, ella quiere, bueno, listo. Entonces, eso ahí, digamos que nadie se pone a meditar en lo que la iglesia nos enseña. Por eso se los estoy leyendo, para que ustedes lo tengan claro y lo tengan presente y puedan pensar un poquito más y analizar un poquito más esta situación antes de tomar la decisión de quién va a ser padrino o madrina de tus hijos. 5 dice: no sea el padre o la madre de quien se va a bautizar. Claro, si van a ser unas personas que van a asumir la responsabilidad espiritual de este niño y de una manera especial en el caso de que los papás falten, pues no deben de ser el papá y la mamá. Eso es completamente entendible. Luego dice, mire lo que nos va a decir acá: el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Con todo esto que hemos visto, el mejor ejemplo con el que yo puedo comparar la responsabilidad de unos padrinos es con la de un fiador. Ustedes se dan cuenta que un fiador es aquella persona que firma y se compromete a responder en caso tal de que el titular no responda. Yo creo con toda certeza y con toda seguridad de que el Señor le va a pedir cuentas a los padres si cumplieron o no con esa responsabilidad que nos da en Mateo 28:20 de bautizar, pero de enseñarle al niño a guardar lo que Jesús ha mandado. Pero también creo que los padrinos que se hacen corresponsables con los padres en ese sentido, también el Señor nos va a pedir cuentas de eso. Entonces, ojo, hay algo bien interesante que nosotros no hemos logrado comprender. En el judaísmo, mis queridos hermanos, los padres saben que tienen una responsabilidad espiritual con la fe y la espiritualidad de ese niño hasta que hace su Bat Mitzvah. El Bat Mitzvah lo hacen a eso de los 12, 13 años. Y cuando hacen su Bat Mitzvah, los padres hacen una oración de agradecimiento a Dios por haberlos librado de la responsabilidad espiritual con ese niño. Aunque claro, también es cierto que de ahí en adelante lo que sea esa persona ya, aunque tenga una madurez y se hace responsable de sus actos, pues mucho de lo que haga en su vida va a estar marcado por lo que se le enseñó cuando niño.
Entonces, eso es algo que tenía muy claro los padres en el pueblo de Israel. Creo yo que mucho más a los padres del Nuevo Testamento y a los padrinos se nos va a pedir cuentas por la responsabilidad que tuvimos, si la cumplimos o no la cumplimos. Entonces, como esto de la espiritualidad de una persona y de la fe de una persona es lo más importante en la vida, porque algún día al fin y al cabo nos vamos a morir y nos vamos a ir de este mundo, entonces por eso la iglesia sabiamente nos da como responsables a nuestros padres, pero también nos da como responsables a nuestros padrinos. Tiene 4 personas a quienes pedirles cuentas por la fe y la espiritualidad de ese niño. Por eso es que los padrinos pasan a ser compadres, es decir, unos segundos padres para ese niño. Entonces, mis queridos hermanos, no nos podemos tomar este papel tan folclóricamente. No podemos estar nombrando como padrino a cualquier persona por conveniencia, porque le va a hacer una fiesta, por gratitud. Cuando la responsabilidad ante Dios es grande, no se puede hacer de esta manera. Creo que hasta el sol de hoy muchas personas hemos cometido el error de no fijarnos bien en si nos vamos a meter de padrinos o a quién le vamos a dar de padrino o madrina a nuestros hijos, porque no sabemos y no hemos tenido claro la responsabilidad ante Dios que tenemos ante eso. Mis queridos hermanos, esto no es un juego, esto no lo podemos tomar folclóricamente, esto es una responsabilidad grande ante el Señor. Él nos va a pedir cuentas. Él dijo: vayan, bautícenlos, pero enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Entonces nos van a pedir cuentas si hemos educado a estos niños en la fe, si les hemos ayudado a conocer esa fe, si les hemos enseñado a guardar lo que Jesús ha mandado. Entonces yo creo, mis queridos hermanos, que yo espero que de aquí en adelante ustedes y yo seamos un poquito más responsables a la hora de decidir quiénes van a ser padrinos de nuestros hijos, pero a la hora también de asumir la responsabilidad de ser padrinos de los hijos de otras personas. Hoy quiero terminar agradeciendo a las personas que nos siguen y que se han suscrito al canal, que le dan me gusta, que tocan la campanita para que cuando se suba un nuevo video les llegue la notificación, pero de una manera especial a las personas que comparten nuestros videos. Mire, mi querido hermano, usted también puede ser evangelizador. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.